Continuamos con nuestro libro de Romanos. Llevamos 9 meses en este libro de Romanos. Hemos cubierto 12 capítulos. Nos faltan 3 capítulos más. 13, bueno, 4, ¿no? 4 capítulos más. 13, 14, 15 y 16. 4 capítulos más para terminar este maravilloso libro de Romanos. Y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo. La semana pasada, mi amigo pastor Juan Carlos Heredia hizo tan excelente trabajo que casi me estaba quitando la chamba aquí, porque todos me mandaron, empezaron a textear, me dice, pastor, el pastor hizo un excelente trabajo, mejor ya ni venga. Dije yo, no, ¿qué pasó? Pero doy gracias a Dios por Juan Carlos, que siempre es un gran hombre de Dios, siempre servicial. Es uno de mis amigos a los cuales yo rindo cuentas. El pastor Juan Carlos, nos rendimos cuentas el uno al otro. Él está pastoreando en una iglesia en la ciudad de Sugarland, y damos gracias a él por él y su esposa que estuvieron con nosotros y estuvieron compartiendo una palabra muy fresca, muy buena, y espero que les haya retado a ustedes en la palabra que él trajo o a través de Romanos, porque nos llevó a cómo realmente debemos actuar los unos a los otros, ¿cierto? Espero, hermano, yo oro que la próxima, que es más, que ni haya ya una próxima vez, que no venga conmigo a decir, pastor, venga porque yo quiero que usted sea el mediador porque tengo una bronca con mi hermano. Espero que ya no haya nada de eso aquí en Crossroads. Espero que usted tenga la capacidad de madurar y poner en práctica lo que estamos aprendiendo aquí. Que a través de la gracia y la misericordia que ha sido derramada en nosotros, podamos de igual manera ponerla en práctica. Y como el pastor Juan Carlos nos ayudaba a entender la semana pasada, que en verdad podamos amar a nuestros hermanos como debemos amarlos. Perdonar cuando nos ofenden. Inclusive si los consideramos un enemigo, inclusive aquellos que pensamos que son nuestros enemigos, amarles y extenderles gracia como Jesús la extendió a nosotros, porque nosotros éramos enemigos de Dios y sin embargo Dios nos amó de tal manera. Así es que espero que la palabra de la semana pasada nos haya retado individualmente para vernos, amarnos los unos a los otros. Hoy pasamos a otro tema diferente, porque después de llevarnos a esa parte, ahora comenzamos y traemos un tema en el capítulo 13. Comenzamos el capítulo 13, vamos a estar entre los versículos 1 al 7. Y es un tema que tiene que ver con las autoridades. Y hay muchas personas que están dos lados. Están aquellas personas, y vamos a hablar de eso, que ven la autoridad como, wow, o sea, creen que el gobierno les va a salvar la vida. Y están aquellos que han experimentado cosas negativas de las personas que están en autoridad, y entonces crece en ellos algo en contra, un sentir en contra de la autoridad. Y como vamos a ver hoy en día en esta escritura, nosotros tenemos un llamado como cristianos a cómo ver la autoridad que no ha sido puesta por hombres, sino más bien, dice la palabra, que ha sido puesta por Dios. Y hoy en día, mis amados, no hay respeto para las autoridades. En ninguna parte. A mí me ha tocado el privilegio de viajar en diferentes ciudades o países inclusive, y el sentir es el mismo. No hay ya respeto para la autoridad, para el gobierno. Y claro, cuando vemos pasando todo lo que está pasando en la sociedad, cualquiera diría, pero ¿cómo vamos a respetarlos? O cuando vemos países donde la tiranía ha venido en contra del pueblo, usted dice, ¿cómo vamos a respetar eso? Pues hoy queremos verlo desde la perspectiva de la palabra de Dios, y no solamente desde nuestra perspectiva, opinión humana, ni aún basada en nuestros sentimientos y emociones,
sino desde lo que Dios tiene que decir. Porque como cristianos al final, la opinión que realmente al final cuenta es la de Dios. Así es que nuestro texto pasa de enfatizar aquellas responsabilidades, como ya dije, individuales hacia los demás, ahora a resaltar cómo debemos de responder a la autoridad. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como cristianos hacia la autoridad, mis amados? Porque hemos sido llamados, dice la palabra, a ya no ser parte de este mundo, decía Pablo, pero aún vivimos en este mundo. Inclusive la oración de Jesús dice: no te pido que los quites del mundo, sino los apartes del mal. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra actitud mientras vivimos aquí en este mundo? Porque ser ciudadanos del cielo, porque ahora somos ciudadanos del cielo, la ciudadanía que Dios ahora nos ha dado, no minimiza las responsabilidades que tú y yo tenemos mientras vivimos aquí en la tierra, o en la tierra donde Dios te ha puesto para vivir, desde la tierra donde tú eres ciudadano. Y cuando digo ciudadano, no pienses, bueno, yo no soy ciudadano americano. Cuando digo ciudadano es donde resides, ¿ok? Donde tú vives. Como cristianos estamos llamados a ser los mejores ciudadanos que puedan existir. ¿Cómo estamos con eso? Porque el cristiano debe tener una alta visión, mis amados, de la autoridad y ser sumiso, como vamos a ver hoy, a ella como una cuestión de conciencia y una cuestión de obediencia a Dios. Vaya conmigo a Romanos 13, del 1 al 7. La palabra del Señor dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos. Hello, vamos a hablar de eso. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias porque estás aquí en medio nuestro, Señor, y hoy abrimos nuestra mente, nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón a tu palabra. Que tu palabra nos vivifique, Señor, que tu palabra nos cambie, nos transforme, que tu palabra hable a nuestro corazón. Señor, que tu palabra, oh Dios, nos edifique en gracia, en virtud, oh Dios, pero también te pido que tu palabra nos confronte en aquellas áreas, Señor, que necesitamos ser cambiados y transformados. Y que tengamos la humildad, Señor, de aceptarlo y de poder permitir que el Espíritu Santo obre a través de tu palabra, Señor, y nos cambie, nos transforme nuestra manera de pensar y transforme nuestra manera de vivir, Señor, de actuar, para gloria de tu nombre, Señor. Padre, Señor, que estas sean palabras tuyas que estén hablando a nuestros corazones, comenzando conmigo, porque también yo necesito escuchar esto y ser cambiado. Oh Dios, y que no solamente sean mis palabras. Bendice, Señor, este tiempo ahora que de estudio de tu palabra, y te damos gracias por ella, porque en ella, Señor, se encuentra la vida eterna. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. El primer punto que yo tengo, mis amados, las autoridades han sido ordenadas y establecidas por Dios.
Las autoridades han sido ordenadas y establecidas no por hombres, sino por Dios. Cuando leemos las Escrituras, hay tres instituciones que Dios ha formado, mis amados. La primera es el hogar. El hogar es una institución que Dios creó. La iglesia es la segunda y la tercera es el gobierno. Constituir significa que fue formada o originada o fue idea de Dios y no del hombre. El gobierno, mis amados, se constituye o está constituido bajo autoridad divina. La autoridad que alguien en autoridad tiene, no lo tiene por sí mismo, sino porque ha sido dada por Dios. La persona que está en autoridad no está por sí misma, por su intelecto o por la gran campaña publicitaria que hizo, sino porque Dios ha permitido que esté ahí. La autoridad humana, mis amados, se deriva de la autoridad divina, viene de Dios. Es una autoridad delegada, ¿sí?, en diferentes esferas de la vida, ¿ok? Vea lo que pasó en el intercambio de Pilato y con Jesús. Pilato era aquel gobernante de la región donde Jesús había ser crucificado, y cuando él ha sido arrestado, lo traen ante Pilato en Juan 19, 10 y 11. Y dice lo siguiente, Pilato está hablando con él y dice: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Le dice Pilato a Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dice: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Toda autoridad o toda persona que está en autoridad porque se le ha sido delegada de parte de Dios. Entonces, aquellos que tienen autoridad, mis amados, se les debe sumisión. Se les debe sumisión. Es lo que la palabra aquí en el capítulo 13 nos indica, que dice que nos sometamos a aquellos que están en autoridad. Y no se trata solamente del presidente de la nación. Esto no, entre más usted indica en esta escritura, aunque específicamente habla sobre aquellos que están en una eminencia grande, cuando habla de autoridad, habla sobre toda aquella persona que está en autoridad. Esto quiere decir comenzando con nuestros padres en casa. Ellos son autoridad y por tanto el llamado de Dios para nosotros los que somos hijos es someternos a la autoridad de nuestros padres. Cuando vamos a las escuelas, ¿quién es la autoridad en la escuela? Son los maestros, es el director de la escuela. Como un llamado de Dios hacia los cristianos es someternos a la autoridad de la escuela. Cuando estamos en algún otro lugar, cuando vamos manejando por la carretera, hay autoridad, ¿cierto? Hay autoridad, tenemos autoridad aún en esta iglesia, los acabo de presentar. Ellos son autoridad aquí en la iglesia. Entonces Dios siempre ha levantado hombres y mujeres en diferentes esferas de nuestra vida y les ha dado autoridad. Y esto, por supuesto, ya lo dije, incluye padres, incluye jefes de trabajo, incluye maestros, líderes de la iglesia, etcétera. Y a ellos se les ha constituido autoridad en determinadas esferas de la vida, mis amados. Luego Pablo agrega que debido a que Dios es el que ha establecido estas autoridades de gobierno y es Dios quien les ha delegado autoridad, aquellos que son gobernados por ellos, o sea, todos esos somos tú y yo, de alguna manera u otra, se nos llama a someternos a esta autoridad como un llamado y como una responsabilidad delante de Dios, mis amados. Por lo tanto, cualquiera, dice la escritura, que se resista a esta autoridad que ha sido delegada por Dios, aquellos que se oponen se están oponiendo a la ordenanza de Dios. De hecho, dice el versículo 2, de no someterse, se considera que se están resistiendo a los principios de Dios y entonces merecen el juicio. Qué interesante cómo Pablo lo pone. Entonces usted dirá, quizás alguno de los que están aquí decía, bueno, a ver, pastor, pero ¿a qué tipo de gobierno espera Dios que nos sometamos? Porque yo vengo de un país donde los gobiernos, pastor, híjole, man, si le contara. No necesita contar, lo podemos ver en las noticias.
sé precisamente lo que me está hablando, sé de lo que está pasando en Venezuela, sé lo que muchas veces muchos mexicanos o centroamericanos han pasado a través de los gobiernos de sus países. Lo sé cómo vemos en las noticias cómo muchas veces personas en autoridad han tomado ventaja de esa autoridad y la han abusado para hacer cosas que van en contra. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Pero recuerde, cuando Pablo está escribiendo esta carta a los romanos, cuando Pablo está escribiendo estas palabras en esta sección o este pasaje de su carta, yo no sé si usted sabía, pero el que acababa de entrar como el nuevo César en el Imperio Romano era Nerón. Y Nerón ha venido a ser en la historia, uno de esos dictadores, si lo puedo llamar así, un individuo diabólico, terrible, brutal y violento y malvado que la historia haya registrado. Este hombre era terrible, mis amados. Él fue quien sentenció a Pablo para ser decapitado y después comenzó a perseguir a los cristianos. Los ponía como antorchas en las calles y les encendía fuego mientras estaban vivos para alumbrar las calles. Si usted era cristiano, en la era de Nerón, eso era lo que estaba pasando. Cuando agarraba a los cristianos que habían sido perseguidos, los usaba como tokens, como, no monedas, sino como figurines para divertirse en el estadio. Sacaba a las fieras y tiraba a los cristianos para divertirse y que todo el pueblo se divirtiera, mientras las fieras destrozaban y mataban a los cristianos en el estadio. Qué interesante. Y en esta era, mientras todo esto está pasando, la persecución a los cristianos, y ellos están huyendo y escondiéndose, Pablo les escribe, y de casualidad quiero decirles que se sometan a toda autoridad. ¿Se imagina a los cristianos de ese entonces? Dices, ¿qué te pasa? ¿Estás loco, Pablo? Pero yo quiero que usted entienda la perspectiva y el contexto desde donde Pablo está escribiendo estas palabras. Porque muchas veces nuestros sentimientos y nuestras emociones y nuestra mente nos lleva a pensar que nuestra responsabilidad como ciudadanos termina en un lugar. Ahora, vamos a llegar ahí. No se me vaya si quiere escucharlo. Entonces Nerón estaba en el poder y Pablo le está diciendo a los creyentes que se sujeten, que se sometan a esos poderes superiores, mis amados. Porque Pablo decía que no había ninguna persona en poder si no había sido designada por Dios. Y quizás no estés de acuerdo con la persona que está en poder, pero debes darte cuenta de una cosa, mis amados, que si esa persona está ahí es porque Dios ha permitido que esté ahí. Pero pastor, usted me está diciendo, pues cuando pienso en el contexto de que cuando Pablo escribe esta carta, pienso en qué tipo de gobierno había en Roma, y cuando veo que era Nerón, yo mismo me admiro, digo, ¿cómo puede esto ser posible? Porque Dios, mis amados, no nos diría que nos sometiéramos a toda autoridad gobernante. Porque Dios tiene la capacidad de cumplir su voluntad, a pesar de cumplir su propósito, a pesar de incluso de los gobernantes que no son piadosos. Cuando usted ve a través de las escrituras, usted va a ver cuántas veces Dios usó a los gobernantes como el faraón para cumplir su propósito en Israel. A un Nabucodonosor, a los reyes de Persia. Usted ve a través de las escrituras el imperio romano. Usted empieza a ver cómo Dios, y a pesar de toda la historia, y usted dice, usted quiere decir que Dios no es el que manda la maldad. ¿Sí me doy a entender? Y este no es el mensaje para poder explicar todo eso hoy. Pero cuando el corazón del hombre lo lleva, muchas veces Dios, inclusive en medio de todo eso, Dios viene a cumplir un propósito y su voluntad en medio de eso. A pesar
de que se levantan hombres como Chávez y como Maduro en Venezuela, Dios aún va a cumplir su propósito y su voluntad con el pueblo de Venezuela. Lo creo. Y Dios va a cumplir así su propósito y su voluntad a través de las diferentes naciones, incluyendo también aquí en los Estados Unidos. Y uno de esos valores que intentamos enseñar, mis amados, a nuestros hijos, o que debemos enseñar a nuestros hijos, basado en esa escritura, es el respeto a la autoridad. Daniel que yo desde hace mucho, cuando empezamos a tener hijos, entendimos esto muy claro. Porque la manera en que muchas personas ven a la autoridad hoy, mis amados, no fue simplemente algo que surgió después por sentimientos, emociones. Creo yo que muchas veces es porque no ha sido los niños o jóvenes enseñados desde casa a respetar autoridad. Cuando un padre no tiene límites, cuando un padre no le enseña lo que es autoridad, una sana autoridad y una sana manera de someterse a la autoridad a sus hijos en casa, mis amados, empezamos a ver esta falta de respeto a las autoridades de los niños y de los jóvenes en las escuelas, afuera en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un padre y una madre no ponen una estructura y una disciplina correcta, bíblica de parte del Señor hacia lo que es la autoridad primeramente divina, estos son los muchachos y jóvenes y adultos que inclusive llegan a perderle respeto a Dios. Hoy en día, mis amados, yo me acuerdo, tercer año fue uno de mis mejores años, pero cuarto grado fue uno de mis peores años. Tuve una maestra en cuarto grado, Dios mío, la bruja del 71. Pero esa señora, y yo le voy a decir, y cada vez que yo hacía algo, le hablaba a mi papá. Ay, Dios mío, creo que fue el año que más palizas me dio mi papá, ese cuarto año, por culpa de esa mujer. Como que no he sanado todavía, ¿verdad? Todavía lo recuerdo como que fuera ayer. Pero déjeme decirle algo. Algo que yo aprendí era de que mi padre jamás permitió que yo le faltara el respeto a la autoridad de mi maestra. Es terrible como hoy en día, cuando cuando el maestro llama, disculpe señor, voy a usarme a mí como ejemplo, ¿ok? Aunque yo no soy así, pero voy a usarme así. Disculpe señor Rodríguez, sí quería hablarle acerca de su hijo. ¿Qué pasó? O a la mamá, ¿no? ¿Qué pasó con mi hijo? Ay, mi hijo tan lindo, tan hermoso, mi hijo. Dígame, maestra. No, es que fíjese que es que pasó una situación y me faltó al respeto. Ay, ¿cómo? No, mi hijo es verdad. No, mamá, no es verdad. Ay, señora, él dice que no es verdad. Entiendo, hermanos, que muchas veces tenemos que apoyar y tenemos que creerle a nuestros hijos. ¿Sabes? Pero tengamos cuidado como padres de no estar enseñando a nuestros hijos que empiecen a que empiecen a perder el respeto por la autoridad. Si somos padres que estamos cubriendo, que estamos simplemente poniéndonos al lado todo el tiempo con nuestros hijos y no enseñarle una correcta perspectiva de autoridad, mis hermanos, les estamos enseñando mal y les van a llegar a ser hombres y mujeres que no van a poder respetar ninguna autoridad fuera de casa y muchas veces inclusive le van a faltar respeto a Dios. Así es que tengamos padres, no se trataba de eso, pero ahí se los doy de gratis. Bueno, gracias por recibirlo. Una madre que lo recibe. Quizás otros estén pensando, no, mi hijo es tan lindo. Mis amados, sin duda muchos líderes no son perfectos, por supuesto.
Por supuesto es que escuchamos cosas de maestros de la escuela, por supuesto es que escuchamos cosas de padres, por supuesto es que escuchamos cosas que gente en el gobierno hace, por supuesto que escuchamos muchas cosas, pero nuestro llamado no es estar aquí para juzgar a la autoridad. Nuestro llamado, según Romanos 13 del 1 al 7, es para someternos a la autoridad, no por lo que ellos son ni por lo que ellos hacen, sino por conciencia y por obediencia a Dios. Ese es nuestro llamado, mis amados. Y entiendo que debemos exigirles a estas personas que están en autoridad que rindan cuentas, que tengan altos estándares, por supuesto, de conducta ética y moral, mis amados, pero debemos recordar algo, que el poder que se los ha dado y la razón por la que están ahí es porque Dios les ha permitido esa responsabilidad. Por lo tanto, nosotros debemos honrar a nuestros líderes. En última instancia, mis amados, honramos a Dios cuando nos sometemos a las autoridades puestas por Dios. El Señor nos ayude a mostrar respeto a nuestros líderes, mis amados, en cualquier área, área. Y mire, regresando, papá, Dios, yo no sé por qué me estás diciendo que diga esto, pero Dios sabe. Nuestros hijos no siguen lo que les decimos, nuestros hijos siempre van a seguir ¿qué? Nuestro ejemplo. ¿Cierto? Y la manera en que yo me comporto, las cosas que yo digo acerca de la autoridad es lo que ellos están picking up, ellos lo que están recibiendo. Eso es lo que ellos están absorbiendo, no lo que yo les diga. Yo les decía, mi hijo, pórtese bien cuando la policía, y viene el policía y dice, ay, ¿por qué me pare? El hijo está ahí junto al carro y dice, pues ok, así hay que hablarle al policía. O al maestro, o a quien sea que esté autoridad. Los hijos empiezan a ver cómo nos comportamos, aquellas cosas, lo que pensamos, nuestra opinión y lo que decimos acerca de las autoridades. Y ellos comienzan a fomentar su propia opinión acerca de la autoridad, mis amados. Y no va a pasar mucho antes de que le falte también el respeto a ustedes como padres. Bien, cerremos eso. El fin de la autoridad es controlar la maldad del ser humano. Ese es el fin de la autoridad, según este pasaje. Es el punto número 2. Pues ya habiendo establecido el deber de los cristianos de someterse a la autoridad porque son puestas por Dios, ese es nuestro deber y nuestro llamado. Ahora en los versículos 3 y 4, como vimos, también está cuál es la responsabilidad de esta autoridad, ¿cierto? El versículo 3 dice, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Dios en su sabiduría, mis amados, ha establecido la autoridad debido a que el hombre ha caído. El hombre es pecador. Y mis amados, cuando usted lee la doctrina de la caída del hombre, es una cosa de qué espantarse, porque somos capaces, nuestro pecado es capaz de llevarnos a lugares que no nos imaginamos. Gracias a Dios porque somos salvos. Gracias a Dios por autoridades que están para supresar la maldad. ¿Sí me van a entender? Gracias a Dios por su misericordia que supresa maldad. Porque si Dios no estuviera ahí, si su mano no estuviera ahí, si no existiera autoridad, mis amados, este mundo fuera un mundo lleno de caos y anarquía. Cada quien haciendo y cosas terribles estuvieran pasando. Mis amados, el gobierno fue establecido precisamente para eso, para tener bajo control las inclinaciones pecaminosas del hombre. Por eso existen las leyes que existen, mis amados. ¿No quieres tener problemas con la ley o las autoridades? Entonces hagamos, o no hagamos más bien, aquellas cosas indebidas o que van en contra de la ley, sobre todo la ley del Señor. ¿No quieres que el IRS te quite tu casa o tus bienes o tu cheque? Entonces paga tus impuestos. El gobierno, mis amados, existe o debe estar para apoyar y fomentar lo que es correcto. Ahora escuche bien. Pero nada de lo que es moralmente incorrecto o va en contra de la verdad de Dios debería de ser.
políticamente correcto. Lo repito nuevamente. Nada de lo que es moralmente incorrecto, que va en contra de la verdad de la palabra de Dios, debería de ser políticamente correcto. Así es que no venga a decirme que seamos políticamente correctos, porque si va en contra de la verdad de la palabra de Dios, yo soy el primero en ser políticamente incorrecto. ¿Sí me doy a entender? ¿Está conmigo? Porque cuando las autoridades ejercen su poder y representan fielmente, como deberían, la fuente de autoridad y cumplen con su deber, entonces están cumpliendo el propósito por el cual Dios los constituyó. Y eso es bueno. Entonces, esta autoridad muchas veces no necesita ser una persona cristiana, ¿ok? Pero en verdad esas personas en autoridad deben reflejar el orden y conciencia divina y honrar el bien y castigar el mal, mis amados. Y las autoridades deben entonces actuar de acuerdo a la normal del bien y del mal establecido por Dios, no establecido por lo que el hombre piensa. Entonces Dios autoriza a las autoridades del gobierno porque la humanidad lo necesita. Por eso debemos, mis amados, valorar a aquellos que están en autoridad. Porque, vuelvo a repetir, sin ellos o sin él reinaría el caos, mis amados, la anarquía. Entonces se deben hacer cumplir las leyes para salvaguardar la salud, el bienestar público de todos nosotros, de nuestras familias, etc. Luego el versículo 4 dice lo siguiente: pues es para ti un ministro de Dios. Ministro quiere decir es un siervo. Aquellas personas que están en eminencia, el gobierno, son un ministro, son un siervo también de Dios para el bien. Por eso dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Aquellos en autoridad se les llama ministros, siervos de Dios, porque fomentan el bien o deben fomentar el bien y castigar el mal, mis amados. Ahora, lo que Pablo nos está advirtiendo a nosotros los cristianos es que evitemos hacer el mal, porque Dios entonces ha dado autoridad a aquellos que usan la espada. A nadie nos va a gustar el uso de la espada contra nosotros, pero si hacemos el mal, se les ha dado autoridad, inclusive poder para usar la espada. Pero muchas veces no entendemos estas cosas. Ellos tienen cierta autoridad, quiero ser cuidadoso con esto, ellos tienen cierta autoridad y poder para establecer el orden, para establecer la ley. Ahora, quiero tener cuidado porque cuando Dios nos llama a someternos, nos llama inclusive a no, dice la palabra de Dios, no quieres tener problemas con ellos, pues no hagas el mal. Si tú haces el mal, te estás entonces ahora poniendo en una posición donde le estás dando a la autoridad establecida por Dios la autoridad y el poder para corregirte. Entonces tengamos cuidado en la manera en que vivimos como cristianos y ciudadanos aquí en este mundo. Pero si hacemos el bien, entonces la palabra de Dios dice que inclusive aquellos que están en autoridad nos van inclusive a alabar, dice. Esta autoridad tiene las responsabilidades, mis amados, de ejecutar justicia. ¿De acuerdo a qué? A la justicia de Dios, por supuesto. Y todos aquellos que vivimos en un lugar como estos o en cualquier lugar del mundo, tenemos como ciudadanos el deber de someternos a esa autoridad. La responsabilidad cívica y el sometimiento, mis amados, a la autoridad debe ser una expresión necesaria de cada persona. ¿A qué? Como parte, sobre todo nosotros los cristianos, como parte de nuestro discipulado y como parte que somos seguidores de Jesús. Dios usa la autoridad, mis amados, para definir el comportamiento bueno y malo. Entonces, ¿qué pasa cuando aquellos que están en autoridad no cumplen con su llamado o su responsabilidad?
Bueno, cuando no cumple la razón, sino en realidad, mis amados, la contradice. Si ya no abordan legítimamente el bien y el mal, si ya han perdido y lejos de ayudar, más bien los derechos y libertades ordenados por Dios, no solamente se niegan, sino muchas veces se eliminan totalmente. Las autoridades o las personas que están en autoridad habrán entonces dejado de cumplir la función que Dios les ha ordenado y les ha encomendado. Una cosa quiero decir, como iglesia siempre enseñaremos y predicaremos las verdades absolutas y morales de Dios en cuanto a la verdad moral y ética que la palabra de Dios nos enseña, mis amados. Y cuando el Estado falla en esto, como iglesia siempre estaremos predicando la verdad. Hace 10 años yo estaba en otra iglesia. Hace 10 años esta iglesia fue para la región de Houston. Estaba una alcaldesa en aquel tiempo donde ella pasó una ley, o quería pasar una ley, que todos los pastores de la iglesia sometiéramos nuestros sermones antes de predicarlos. Y si había algo que en nuestra predicación fuera ofender a alguien con algún tema, entonces quería tener la autoridad de no solamente cerrar nuestra boca, pero inclusive cerrar la iglesia. Se luchó, hubo una lucha, yo no sé cuántos supieron de esto hace 10 años. Hubo una lucha en contra de esa alcaldesa de Houston y gracias por la gracia de Dios se ganó el caso. Pero se imagina usted llegar a esas cosas. Tenemos la obligación, por supuesto, de someternos, pero cuando esta institución ha dejado de no solamente cumplir el llamado de Dios, como iglesia debemos continuar hablando y predicando lo que es verdadero, lo que es moralmente correcto y lo que es éticamente correcto, mis amados. Pero también comienza con nosotros en vivir de esa manera, mis amados, porque también tenemos una obligación y una responsabilidad. Y también tenemos la obligación y responsabilidad, y yo no sé cuántos son ciudadanos americanos, pero si usted tiene si usted tiene el privilegio de votar, también es una responsabilidad. Y a través de eso tenemos la obligación también de escoger a nuestros líderes, mis amados, a aquellos que van a estar en autoridad. Cada cristiano necesitamos escoger a nuestros líderes basados en los principios de Dios. Escúcheme bien, porque sé que el próximo año vamos a estar en esto de elecciones. Cada uno de nosotros los cristianos, si tenemos el privilegio y la responsabilidad de votar, debemos votar basado en los principios de Dios y no solamente, escúcheme bien, y no solamente en las promesas y beneficios que alguien te va a dar. Esto es importante, mis amados. Esto es importante entender, porque muchas veces cierto grupo y nosotros los hispanos, uno de los temas que más nos toca a nosotros y a nuestras familias es el tema de inmigración. Y nomás escuchamos a aquel que dice, les vamos a ayudar con sus papeles, ahí vamos a votar por él. No importa si lo demás moralmente y éticamente está en contra de la palabra de Dios. Tengamos cuidado por quién votamos, porque por quién votemos y por las leyes que votemos deben de estar basadas en los principios de la palabra de Dios. Y por último, nuestra actitud hacia la autoridad debe ser un reflejo de nuestra obediencia a Dios. Versículo 5 dice, por tanto es necesario someterse no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Primero, no queremos tener roces con la ley ni cosas, ¿verdad? Estar metidos en cosas, sino que entonces no hagamos el mal. Entonces por razón del castigo obedezcamos. Pero también dice la palabra de Dios que la sumisión a las autoridades debe ser también una cuestión de conciencia como cristianos. El cristiano, gracias a que tenemos la palabra de Dios, podemos entender mejor, mis amados, más claro lo que es justo, lo que es recto, lo que Dios espera de nosotros. Esa comprensión, mis amados,
debería entonces guiar nuestra actitud y nuestras decisiones hacia la autoridad. ¿Hay ocasiones en que los cristianos no deberían someterse a las autoridades? La respuesta es sí. Y déjeme darle 3 de ellas. Cuando las autoridades de gobierno extienden su autoridad, o cualquier autoridad extienden su autoridad más allá de su dominio o esfera delegada por Dios, la Biblia da 3 ejemplos de cuando el cristiano no debería someterse a la autoridad. La primera es el asunto de la adoración a Dios. Lo vemos en Daniel, con los amigos de Daniel. Cuando la autoridad te dice que no puedes adorar a Dios, cuando la autoridad te dice que no puedes congregarte en la iglesia, cuando la autoridad te dice que debes de negar tu fe, cuando la autoridad te dice que no puedes ya estudiar la Biblia, es cuando miramos ejemplos en la palabra de Dios, cuando podemos decir, no me voy a someter a eso. Segundo, es el asunto del evangelio de Cristo. Cuando la autoridad te dice, no puedes hacer esto, no puedes compartir el evangelio, no puedes orar en público, no puedes compartir la Biblia con alguien más, no puedes hablar de Jesús en este lugar, no puedes. Cuando se trata de la expansión del reino de Dios y del evangelio de Cristo, mis amados, es cuando hay un ejemplo en Hechos 5, creo, cuando Pedro y sus discípulos son aprendidos, llevados ante las autoridades porque no quieren que sigan predicando. Y Pedro se levanta y dice, es menester que le obedezcamos primero a Dios antes que a los hombres. Y esa debe ser nuestra actitud, con respeto, por supuesto. Y el tercero, mis amados, es el asunto del estándar moral. Uno de los ejemplos que al principio, inclusive hay muchos ejemplos en la Biblia, pero uno de los ejemplos que me vienen a la mente al principio de la Biblia está en Éxodo 1, cuando el faraón le dice a 2 parteras que ayudan a tener hijos a las mujeres, les dice, si es niña déjenla vivir, pero si es niño no los dejen vivir. ¿Y qué hicieron las parteras? Siguieron lo que era correcto y ético delante de Dios. Y dice que se metieron en problemas con el faraón después por haber dejado vivir a los niños. Cuando algo es éticamente o moralmente incorrecto conforme a la palabra de Dios, mis amados, es cuando nosotros decimos, no, hasta aquí llego. En esas cosas yo no me someto y yo no voy a participar. Entonces un creyente debe de obedecer a Dios antes que los hombres, mis amados. Cuando alguien que está en autoridad no cumple con su responsabilidad delante de Dios, mis amados, entonces esa persona o aquellos que están en autoridad deben rendir cuentas a Dios. Porque de la misma manera en que nosotros debemos someternos a la autoridad también debe someterse a Dios. Porque la autoridad que ellos tienen ha sido dada por Dios y ellos deben de rendir cuentas a Dios por ese lugar y por la autoridad que se les ha dado. Y esto cualquiera, esto pues estoy hablando de padres y estoy hablando del presidente de una nación, por supuesto, en cualquier esfera que tengas autoridad. Entonces Dios exige de esta manera. Y por último, dice, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a eso. Paguen a todos los que deban, al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honra o al que honor. Mis amados, las autoridades también funcionan de la misma manera que usted funciona en casa. La manera en que las autoridades funcionan para que nosotros podamos tener una vida mejor aquí donde vivimos es a través de nuestros impuestos. Las carreteras, los freeways por donde usted maneja, los hospitales públicos y muchas otras cosas más de las cuales disfrutamos en este país son pagadas por los impuestos de los ciudadanos. Quizás es en este país, más que en otros donde yo he conocido, donde podemos ver realmente que se pone
en práctica se usan los impuestos realmente como deberían de usarse. Ahora, a pesar de eso, el llamado nuestro es pagar nuestros impuestos. Así que si usted trabaja o si usted tiene un negocio, su llamado delante de Dios es pagar impuestos, mis amados. No hacer trampa en nuestros impuestos. Por ahí alguien puede decir, bueno, si no se da cuenta el gobierno, pues no importa si no se da cuenta el gobierno. Al final, tu llamado es delante de Dios. Y vas a tener que rendir cuentas también de eso delante de Dios, el día que Dios te llame. A través de sus impuestos también se forman programas para ayudar a aquellas familias que realmente están necesitadas. Y hay muchas personas que en verdad se benefician de estos programas, que en verdad lo necesitan. Pero déjeme decirle algo, hispanos también, ustedes son mi gente. Pero yo también he conocido en nuestra cultura que muchas veces queremos tomar ventaja de estos programas, cuando realmente nuestro llamado no es hacer eso. No tomemos ventaja de programas cuando no los necesitamos. Mejor sumemos en vez de sustraer. Si Dios nos ha permitido trabajar, si Dios nos ha permitido estar bien en este país, sumemos a este país. Sumemos a la comunidad donde vivimos, sumemos a la ciudad donde vivimos, en vez de simplemente tratar de para nosotros. Esa es una actitud egoísta y eso va en contra de los principios de Dios. Cuando usted tenga oportunidad y la escuela la escuela de su hijo le diga, necesitamos voluntarios, vaya y sea voluntario. Cuando lo llame para que si necesita llevar, hágalo, añada como buen ciudadano. Ese es nuestro llamado al final en este pasaje, mis amados. Pague sus impuestos. Cuando una vez a Jesús vinieron, dice, ¿cómo agarramos a Jesús? ¿Cuál es la mejor manera para agarrar a Jesús? Ellos pensaron, aquellos que estaban en contra de Jesús, ya sabemos cómo. Vamos a agarrarlo a través de los impuestos. Porque si Él dice que no paguemos impuestos, dice, Él va a estar en contra del César. Y si dice que paguemos impuestos, Él va a estar en contra del pueblo. Y me encanta la respuesta de Jesús, allá en Mateo 22. Porque Jesús dice, tráigame una moneda. Y entonces dice, ¿cuál es la insignia que está en esta moneda? Dice, la del César. Y Jesús dice, entonces paga al César lo que le pertenece a César. Y paga a Dios lo que pertenece a Dios. Muchas personas dicen, está hablando del impuesto y del diezmo para la iglesia. No, mis amados. Y una vez déjeme explicárselo para que ya deje de pensar así. Cuando Jesús dice, paga al César, lo que es decir, está hablando acerca del impuesto. Porque aquello que tiene la insignia del César pertenece a César. ¿Está conmigo? Y entonces dice, y a Dios lo que es de Dios. Está hablando de ti y de mí. Tú tienes la imagen, tú tienes la insignia de Dios en tu vida. Tú eres quien le perteneces a Él. Lo que Dios quiere de ti no son tus diezmos y ofrendas, por favor. No ofendas a Dios con eso. Lo que quiere de ti es tu vida completa, es tu vida entera, es cómo vives cuando sales de aquí, de estas cuatro paredes. Eso es lo que Dios está buscando. Cómo vives el uno al otro, cómo vives como esposo, cómo vives como hijo, como padre, cómo vives en tu trabajo, cómo te desenvuelves. ¿Se mira la gloria de Dios reflejada en ti? ¿Cómo vives en el mundo que está allá afuera? ¿Cómo vives ahora en este pasaje? ¿Cómo vives ante las autoridades? ¿Reflejas a Jesús? Ponte de pie. Entonces, ¿qué? ¿Deberíamos respetar al gobierno? La respuesta es sí, porque Dios la estableció. Dios estableció el gobierno. Debemos someternos a las autoridades civiles que están sobre nosotros, mis amados, y debemos orar por ellos. Debemos respetarlos, debemos honrarlos. Sin embargo, nuestra máxima autoridad siempre va a ser Dios.
quien es el Señor de todos los gobiernos que existen. Y cuando se trata y cuando venga un choque de la ley civil con la ley del Señor, mis amados, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y estén listos preparados para sufrir las consecuencias. Y aquí en Estados Unidos, mis amados, ya que aquí es donde vivimos, podemos hacer esto políticamente eligiendo líderes cristianos o líderes de altos principios o que estén basados con la palabra. También, mis amados, podemos hacerlo moralmente, involucrándonos de alguna manera. Es verdad que hay política y políticos y gente en autoridad que es corrupta y mala, lo sé, mis amados. Y por eso nos puede llevarnos o tentarnos a volvernos cínicos y no ser respetuosos hacia ellos. Pero nuestro llamado no es hacia ellos, nuestro llamado es hacia Dios, porque cuando los respetamos a ellos, estamos realmente respetando a Dios. Y cuando les honramos a ellos, entonces realmente estamos honrando a Dios. Oremos.